Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos amigos todos un lunes más. Parece que no nos hemos ido a Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio que vuelve esta nueva temporada. Pero bueno, ojo, 3 semanas fuera hemos estado, nada más, en las que han pasado muchas cosas y que nosotros siempre volvemos con el mismo espíritu para hablaros de el que va a ser uno de los graves retos de nuestro tiempo. Estoy seguro de que estáis un poco abrumados si seguís además la información de esta emisora por lo que va a venir, ¿no?, en los próximos meses, esa crisis económica, financiera, de sectores, ¿no?, que está sobreviniendo y asustando. Bueno, pues pese a todo, la vida sigue y esa vida se mantiene también en otros aspectos que nosotros vamos a tratar de velar por ellos en este programa, que es el de la vida segura digital. Y es que precisamente esos momentos de incertidumbre e inestabilidad van a ser aprovechados por los ciberdelincuentes para sacar el provecho económico, que es el que persigue cualquier actividad delictiva cometida a través de los medios digitales. Bueno, pues a través de este Cyber After Work vamos cada semana, con la ayuda, por supuesto, inestimable de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los máximos referentes en el mundo de la ciberseguridad de nuestro país, que tenemos la fortuna de contar con ellos en el programa, pues nos van a ayudar a entender, a que entendáis desde el mundo de la empresa y desde el mundo de los particulares, que sois gente digital, ser digitales, que decía Negroponte hace ya muchos años, pues que tenemos que velar por las actividades y acciones que llevamos a cabo. Por eso, hoy en este primer programa, pues vamos a hacer un breve repaso de lo que han ocurrido en estas 3 semanas, para que veáis que es que el mundo ha cambiado en 3 semanas en el mundo de la ciberseguridad y, por supuesto, preveniros de, bueno, pues qué es lo que está por llegar. Lo hacemos, como digo, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Como bien decías, parece que no nos hemos ido, pero ya estamos aquí de vuelta. Y nada, pues a tope con los fallos de seguridad, a tope con las estafas, a tope. Los malos no descansan, eso no se van de vacaciones. Los malos no descansan. Mónica Valle, buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, pues más bien al contrario, están ahí agazapados esperando a que, bueno, pues estamos de vacaciones, estamos descansando y pues saltan a ver si estamos desprevenidos. Así que siempre en verano y sobre todo ahora, en esta vuelta al cole, en esta reentrée, vamos a estar más, pues más prevenidos. Porque yo os pido que hagáis una reflexión, y es que seguro que muchos de los oyentes pues han entendido que pues con esto de la pandemia, pues el desarrollo tecnológico, el desarrollo digital, pues se ha multiplicado por 10, ¿no? Lo que iba a pasar dentro de 10 años, pues ha pasado hace apenas 6 meses, ¿no? Entonces, esta velocidad de desarrollo tecnológico también afecta al mundo de la ciberseguridad, y en solo 3 meses o en solo 3 semanas, pues los malos se han hecho mucho más sofisticados de los que eran en julio, ¿no? Y nosotros somos mucho más vulnerables de lo que éramos en junio, ¿no? Por tanto, debemos un poco tener conciencia de que esto va muy rápido también en el terreno de la ciberseguridad. Por supuesto, o sea, hemos vivido y seguimos viviendo y cada vez viviremos velocidades más rápidas, pero es que incluso hace poco veía un capítulo de tecnológico que no estaba en las noticias, pero que te das cuenta de la velocidad a la que va la tecnología. Es que, por ejemplo, Pokémon GO, que quién se acuerda de Pokémon GO, que eso fue 2016. Aquello que ibas mirando el móvil y pudiendo ser atropellado, ¿no? Sí, pues ibas mirando el móvil cazando Pokémon, ¿no? Tardó solo 20 días en hacer 100 millones de euros. O sea, es que y tiene el récord de velocidad, y eso era antes de la pandemia, con lo cual pues la velocidad tecnológica cada vez va más y más. La pandemia evidentemente nos ha ayudado a ser todavía más rápidos, pero vamos a ir a toda velocidad en toda la transformación digital, y tendemos los seres humanos a pensar que toda esa transformación digital es segura por defecto, y la realidad es que no suele ser así. Lo que pasa es que los usuarios no nos paramos a pensar en eso, ¿no? Sí, es cierto que los lo damos usuarios por hecho. usamos, exactamente. Queremos usar ya. Simplemente queremos usar la tecnología, no queremos estar pensando si es segura o es insegura. Quizás pues es el fabricante, el proveedor, el desarrollador el que tiene que implementarlo, bueno, sin quizás, tiene que desarrollarlo con seguridad. Y luego, pues como decimos siempre, los usuarios deben conocer, aunque sea lo básico, porque hay cosas que no dependen de la tecnología, dependen pues de la malicia de
tantas personas que lamentablemente se dedican a la ciberdelincuencia, y esa malicia la tecnología no la puede parar. Si te están suplantando la identidad, si te están haciendo ingeniería social y están utilizando datos contra ti, al final eso necesitas ser tú el que lo vea, el que lo detecte y el que sepa pues distinguirlo también, ¿no? No, pero me quedo mucho con el comentario que dice de que la tecnología los usuarios vamos a usar, y lo que estamos, por supuesto, es eso, como dicen muchas de las personas que han pasado por aquí, muchos expertos, la ciberseguridad tiene que ser como el agua. Tú abres el grifo, bebes agua, no te planteas si es segura, no es segura, tiene cloro, no tiene cloro, etcétera. Por la ciberseguridad igual, y evidentemente esa responsabilidad cae del lado de los fabricantes y de los que ponen en manos de los usuarios la tecnología. En cualquier caso, las cosas suceden. Y espero que no os haya sucedido a vosotros, pero a otros sí que les ha sucedido, y eso se registra. Y de esos datos vamos a hablar enseguida en esta ronda de noticias recopilados por BitLife Media, el medio que dirige virtuosamente Mónica Valle. Pero en este programa también, además de conocer algunas noticias, hablaremos, por supuesto, con nuestros amigos de Netscope, que precisamente de las noticias que se derivan, bueno, pues con su experiencia y aprendizaje vamos a tener vías un poco de estar un poco más seguros en los entornos empresariales. Con Federico Tetti, ahora en un rato vamos a ver qué nos proponen pues para evitar que se nos descarguen cosas que no queremos que se nos descarguen en nuestros sistemas. Y luego, un invitado de lujo. Tenemos a un hacker. Uno de verdad. Uno de verdad. No al que dicen los medios. Tenemos un hacker, efectivamente. A una de las primeras personas en España que empezó a hacer el hacking ético, que es de alguna forma el concepto original del hacker, ¿no? Una comunidad de especialistas en el mundo informático, en los sistemas del código, pues que descubre vulnerabilidades que ponen en riesgo lo que hemos estado comentando antes, la estabilidad, privacidad, seguridad de compañías. Totalmente. O sea, tenemos la suerte de empezamos la temporada con un buen invitado potente, y como va a ser toda la temporada, como siempre. Pues enseguida saludaremos también a Óscar Calvo, como decimos, uno de los primeros hackers éticos de nuestro país y fundador, entre otros, de Microhackers. Bueno, pues luego le saludaremos, pero lo dicho antes, ¿qué ha pasado? Hay cifras. ¿Cómo está la ciberseguridad? ¿Por dónde? ¿Dónde están aprovechando los malos esos escenarios de desconocimiento de la sociedad y de las empresas? Lo ha recopilado BitLife Media en esta información que convertimos ya mismo. Pony, entonces el registro es el que dan las autoridades españolas relativo al año 2021, ¿no? Ya tenemos un poco los datos. Ya se han ido analizando todos los datos, que claro, son muchísimos los que se recogen desde numerosas instituciones. En este caso es el informe sobre la cibercriminalidad en España, que es el que analiza lo que ha sucedido en 2021 en términos de ciberseguridad. Lo publica el Ministerio del Interior y tiene datos, pues como digo, de diferentes instituciones como puede ser el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, otros cuerpos policiales y otros como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. ¿Qué es lo que dice este informe? Pues que en 2021 el porcentaje de hechos esclarecidos, que son esclarecidos, es el 15,9% del total de los hechos conocidos y aumenta con respecto a 2020. Este es un dato bueno. El problema es que también aumentan los delitos informáticos. En total han aumentado un 6,1%, llegando a los más de 300.000. Lo que sí que es un dato interesante es que el porcentaje total, digamos, de ciberdelitos respecto al total de delitos cometidos se ha reducido en 2021 con respecto a 2020. Se cree que es por el efecto de la pandemia. Pero bueno, en definitiva, aumentan los delitos, los ciberdelitos. ¿Y cuáles creéis que son, Edu, Pablo, los principales ciberdelitos, el mayor ciberdelito que se comete en España? A ver, no lo sé. La extorsión a través de un secuestro de información, el ransomware, no sé. A ver, Pablo. Yo es que lo he leído, entonces no vale. Pues haz como si no lo supieses, a ver. Claro, haz como si lo estuvieses ¿Podría ser el fraude? Podría ser. Sí, la verdad es que lamentablemente el fraude, la estafa, que como estábamos comentando antes, no depende tanto de la tecnología como tal. Es que eso no depende de que un desarrollador, de que un fabricante desarrolle su tecnología
muy cibersegura. Es que esto al final Depende te llega un de la email, cultura. es una suplantación de identidad, es un SMS, son, bueno, pues todos estos fraudes que se pueden cometer a través de básicamente todos los medios digitales que usamos, redes sociales, plataformas, etcétera. Y luego ya les siguen otro tipo de estafas también o de ciberdelitos como son las amenazas, las coacciones, pero principalmente esas estafas y ese fraude informático. Así que yo creo que todos debemos estar muy atentos en este sentido. Pues si os parece, vamos a invitar a lo largo de esta temporada a algunos de los especialistas que siempre bajo el anonimato de la empresa a la que han ayudado nos cuenten experiencias reales de cómo han implementado una estrategia pues de una estafa del CEO para ver hasta dónde han podido llegar a profundizar utilizando técnicas de ingeniería social y por supuesto aprovechándose de mecanismos de comunicación digitales han conseguido defraudar a una empresa, seguro que Hacienda también, pero bueno, a una empresa sacándole pues bastante dinero. No, sí, Hacienda ha sido uno de los ganchos que se ha usado siempre, este verano. por algo será, ¿no? Sí. Este verano no te ha llegado ningún correo diciéndote que tenías pendiente algún pago con Hacienda. No, Sí. porque yo procuro la verdad. No, ser muy cumplidor. También ¿sabes? está el Tú los contrario, tienes. está el contrario también de, Que te- oye, que que te han Hacienda te devuelto. va a devolver dinero y ahí ya vas corriendo a pinchar. Madre Pues mía. mucho ojo. Ha habido casos de esos este verano bastantes. Y ya no solo, o sea, tú puedes ser cumplidor. A ti te llega el correo de que, Claro. le debes a Hacienda X dinero y también lo vas a abrir corriendo a ver qué se te ha pasado. Da un poco de miedito, así que Bueno. mucho ojo con este tipo de fraudes que son, además todo el año antes estaban más ubicados en el periodo de la campaña de la renta, pero ahora durante todo el año tenemos este tipo de fraudes. Bueno, pues oye, comentamos una noticia de última hora que si bien no está relacionado con un incidente de ciberseguridad, sí que está vinculado al mundo digital en el que vivimos, especialmente además cuando hablamos de IoT, como vamos a hablar luego con nuestro invitado, con Óscar Calvo. Y es que al parecer desde AENA, que es la autoridad aeroportuaria de nuestro país, pues han comunicado que se han tenido que desviar algunos vuelos del aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por la presencia de drones no autorizados. Ha desviado y retrasado vuelos en el aeropuerto de Barajas. De momento, pues no se sabe el origen de estos drones y ya se está investigando junto con la Guardia Civil. Como digo, no es una noticia propia del mundo de la ciberseguridad, pero sí que nos tiene que situar en el escenario en el que nos vamos a encontrar dentro de muy poco. El uso de los drones para o bien interferir en el normal uso, en la vida cotidiana, en este caso, del funcionamiento del principal aeropuerto de nuestro país, y dos, como a través de los drones se puede llegar a conectar, ya lo vimos en un programa, pues meterte en las redes de las empresas, literalmente. En las Sí. televisiones de la gente. Y bueno, que también se ha dado secuestro de drones. También se han presentado casos de cómo se podían secuestrar drones en conferencias de seguridad y se llevaban el dron secuestrado y te lo colocaban ahí, y ahí ya tienes un problema, porque el dron, si lo tienes con matrícula y lo tienes identificado tu nombre, el que está sobrevolando y no es el tuyo, sino te lo han secuestrado, ahí tienes un problema grave, porque a ver cómo justificas ese secuestro. Efectivamente, y al final esto es algo que lamentablemente cada vez va a pasar de forma más habitual. De hecho, este hecho en Barajas ya pasó en 2020. Estoy viendo porque me estaba sonando que había pasado anteriormente y por lo menos en 2020 el avistamiento de drones obligó a desviar 26 vuelos en el aeropuerto de Barajas. Wow. Como se acostumbren a gastar la bromita, si es que es una broma, pues... Operación retorno, además, precisamente. Pues se te hace complicado. Pero bueno, de esto también se estaban viendo, y he visto proyectos también de cómo defenderte precisamente de la llegada de drones de forma física y de forma no autorizada en espacios restringidos. Y pues oye, hay un espacio de investigación y de innovación que con los fondos europeos y Next Generation yo creo que es un punto muy interesante para el trabajo. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Barajas. Si hay alguna novedad, de momento son 7 los vuelos que se han desviado. Está la Guardia Civil, como decimos, junto con las autoridades aeroportuarias investigando este incidente de drones que, como bien ha recordado Mónica, esa hemeroteca andante, no... Lo he no leído, riáis, hombre. simplemente me No, sonaba te que has ya había acordado, pasado te y has lo he acordado. buscado en Google. Esa es la verdad. Bueno, vamos con un par de noticias más que son pues de las que le gustan a Pablo, con ese componente técnico hard, pero que nos dicen mucho de hacia dónde evolucionan pues los incidentes de ciberseguridad. Comenzamos, Pablo, por la liberación de un código que ha aprovechado una vulnerabilidad en Realtek. Exactamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues esto es el resultado de una investigación de varios investigadores, Octavio Llenatiempo, Octavio Gallant,
Emilio Couto y Javier Por cierto, que este año vamos a intentar a ver si los que descubren vulnerabilidades tienen un nombre más o menos pronunciable, porque un nombre en clave así, que te como toca potente, pronunciar lo de Octavio Llana-Tiempo, Octavio Galán y Emilio Couto y Javier Aguinaga. Javier Aguinaga, que han descubierto pues un fallo en los routers y lo han presentado en la principal conferencia de hacking y de seguridad que hay en Estados Unidos en Las Vegas, que es en agosto, que son Black Hat y DEF CON. Entonces ellos lo han presentado en DEF CON y han presentado pues una vulnerabilidad con una gravedad 9,8 sobre 10, para que te hagas una idea de 9,8 sobre 10. Exacto. Es una pasada. Y en este caso buscaron, he leído un poco la presentación de la DEF CON, no la he podido ver, espero verla con ansiedad, y contaban cómo ellos han estado buscando cuáles son los routers más vendidos y han estado analizando el firmware de esos routers para buscar vulnerabilidades y han encontrado vulnerabilidades como en el uso de la telefonía, el protocolo SIP, que es el uso de telefonía sobre IP. ¿Vale? Se encontraban pues vulnerabilidades, típico fallo Stack Buffer Overflow, que es de los 90, pues todavía continúa existiendo en este tipo de dispositivos y bueno, pues algunos otros detalles también de la tecnología que usaban. Sobre todo el problema que dan este tipo de dispositivos es que se está usando como tecnología de los 90 para los routers, que es que son dispositivos, estamos en 2020, y la década de los 2020 han pasado 30 años y seguimos viendo tecnologías y cosas de hace 30 años en los dispositivos que son la puerta a Internet de nuestras casas. Entonces ese es ahí el problema. A mí lo que me parece más sorprendente de esta noticia, a lo mejor a ti no, Pablo, es que la vulnerabilidad está parcheada desde marzo, sigue afectando a millones de dispositivos, pero es muy poco probable que todos tengan el parche. ¿Cómo También es posible? Claro, ahí está el principal fallo, ¿no? Las vulnerabilidades son en cierta medida normales, pero en cuanto hay un parche, pues a aplicarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, salvo... ¿Cuántos de tus padres, tus primos, hermanos, conocidos actualizan el firmware del router? Pues si tienes la suerte de que el proveedor de Internet lo hace en remoto, pues tienes la suerte que se actualiza, pero en el momento que igual cambies el router y pongas otro porque tenga más potencia u otras características que quieras, eres tú el encargado de ponerse parche. Y la gente, bueno, pues el ordenador le cuesta, el móvil también, pero ya el router yo creo que nos cuesta ahí nos falta un push en la parte de cultura. Ahí es cuando la seguridad debería ser más transparente, ¿no? Que el usuario no tenga que estar actualizando el router. Que se conecte el router directamente. No, es muy interesante esta noticia, ¿no? La lectura que habéis realizado a propósito de el conocimiento que tiene la sociedad sobre el router, que para él es un aparato que le está dando conectividad pues a muchos servicios de comunicación y de entretenimiento y desconoce si eso realmente puede o no puede actualizarlo. Primero, si eso tiene una vulnerabilidad que pone en riesgo las comunicaciones. Segundo lugar, tecnología de los años 90. ¿De acuerdo? Sí, para unas amenazas del año 2022, ¿no? Claro. Sí, no, es... A ver, el problema en IoT siempre hay un problema, y es que estás intentando desarrollar tecnología a muy bajo coste y aparte los routers en concreto, igual que las webcams y demás, es que los routers en concreto tienen una problemática y es que es la puerta de acceso a Internet. Con eso todos tus dispositivos de casa se conectan y por ahí va a pasar tu ordenador, tu teléfono, tu tablet y todo. Por cierto que en el teléfono nos descargamos muchas aplicaciones y hay algunas de ellas que están muy bien, simplemente nos llevan... Se convierten luego en aplicaciones zombies, pero bueno, no son inherentemente malas, ¿no? Pero hay otras que son malas, pero hay otras que son buenas, pero que aun siendo buenas nos pueden poner nuestro móvil en riesgo. Aparentan ser buenas, se cuelan en las tiendas y con ese colarse en las tiendas luego a posteriori, cuando ya están instaladas, es cuando se descargan la parte mala. Bueno, pues vamos a aprovechar una noticia vinculada a este asunto para saludar a Federico Tetti y que a propósito de esto nos diga cómo Netscope nos puede ayudar a evitar que nos suceda. Bien, estábamos hablando de una cosa, Google Play, ¿no? Es la App Store, ¿no? de Google, ¿no? Y dice que no es la primera vez que sale en esta sección, ojo, pero vamos, insisto, no necesariamente mala. Bueno, pues ha eliminado 17 aplicaciones que se estaban descargando troyanos bancarios en un segundo plano. Es lo que decíamos, que no eran aplicaciones malas, pero que a través de ellas se estaban descargando los troyanos. Cuando las subes inicialmente a cualquier marketplace, tanto Google como Apple las analizan. ¿Qué ocurre en el caso de estas de Google? Pues que una vez pasan, dan una cara buena,
cuando ya están instaladas, al tiempo van conectando y pasado un tiempo se descargan ya la parte maliciosa, y esa ya es la que te afecta, te puede robar información, te puede afectar a las comunicaciones, etcétera, etcétera, incluso datos bancarios. Federico Tetti es nuestro especialista hoy de Netscope en el programa. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué placer volver a verlos y escucharlos. Sin lugar a dudas, Federico, escuchar a los amigos de Netscope que nos ayuden a entender que cómo los profesionales, en este caso además desde una tecnología que es en la que se encuentran ya la mayoría de las empresas, es decir, la nube, pues nos ayuda a proteger más nuestros entornos, sobre todo cuando están siendo tan silenciosas las amenazas o cuando, como decía Pablo, no dan la cara y la cara inicial que dan es en positivo. ¿Qué te parece un poco esta noticia que comentábamos, Federico? Bueno, es muy interesante y es un caso bastante común, digamos. En definitiva, cada tanto vemos que este tipo de aplicaciones que son de uso habitual, que están dentro de los stores, cada tanto vemos que sacan 10, 15, 20, 50, 100 aplicaciones. Y en definitiva, es un poco lo que mencionamos en general, de que siempre hay que estar analizando los servicios que los usuarios utilizan, ¿no? Esto en la noticia se veía, ¿no? Que descargan un troyano, en realidad descargan un dropper, que es un software no malicioso, pero que termina conectándose a un servicio conocido, como puede ser un Firebase, un GitHub, o servicios que los usuarios usan normalmente de infraestructura o de repositorio, y que ahí sí, en definitiva, terminan teniendo una conexión para un agente malicioso. Este tipo de servicios son los que nos cañamos, porque confiamos por defecto en un GitHub, en un Firebase, en Office 365, en Google. Y en definitiva, lo más sensible es lo que deberíamos analizar frecuentemente. Fede, y entonces frente a estos escenarios, ¿cómo nosotros podemos protegernos? Un poco además desde la perspectiva de la tecnología Netscope, ¿qué podemos hacer para asegurar que en ese segundo plano no se nos descargue lo que no queremos? Bueno, en definitiva siempre se trata de minimizar al máximo posible esta superficie, ¿no? El riesgo, controlar el riesgo lo más posible. Nunca se va a tener lo que decíamos, el 100%, ser el 99,9999 lo más posible. En definitiva, lo que queremos hacer en este sentido es con una solución que pueda analizar este tipo de tráfico, que es el que utilizan las organizaciones y los usuarios a nivel corporativo o a nivel empresa, poder darle un nivel de protección analizándolo, y si es malo, lo frenamos. Pablo, ¿qué te parece? Pues, como siempre, la ventaja de tener especialistas y tecnologías punteras protegiendo las comunicaciones y analizándolas para que nos eviten precisamente estas descargas en segundo plano, que no son algo nuevo, que es algo que lo hemos visto alguna vez lo estamos viendo ahora en móviles, pero que esto se ha visto constantemente en equipos Windows, en equipos Mac, en equipos Linux. Siempre los droppers, que es como se conocen, son algo común en el mundo de la ciberseguridad, y que pues precisamente las tecnologías como Netscope son las que nos ayudan a protegernos de lo que inicialmente parecía bueno, pero que luego tiene algún comportamiento raro por detrás. Fede. Sí, en definitiva es eso, es este tráfico, lo que decimos siempre es el más importante, es el que debemos analizar. Tradicionalmente este tipo de tráfico, que es el que confiamos por defecto, lo dejamos pasar porque confiamos, y digamos nadie desconfía de una conexión contra un GitHub, contra un Firebase, contra un Google. En definitiva es el tráfico que deberíamos analizar más en detalle que el tráfico más común, digamos. Uh-huh. Bueno, pues aquí está nuestra primera píldora SASI de la temporada. Nos previene, pero sobre todo nos tranquiliza de que se puede hacer una monitorización de todas las descargas que se producen en cualquier entorno y detectar si estas, bueno, pues llevan aparejadas algo que no queremos que se instale dentro de nuestra organización. Una última cosa, siempre además poniendo de manifiesto la facilidad, sencillez y la imperceptibilidad apenas, ¿no, Fede?, de esta monitorización. No nos damos cuenta de que alguien vela por nosotros, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, para todo lo que es Android, iOS y demás, hoy por hoy existen tecnologías tales como la de Netscope que son capaces de poder analizar este tráfico sin que el usuario sea consciente o tenga una percepción en su performance de que algo lo está afectando. Darle esa capa de seguridad es muy importante. Los especialistas de Netscope nos van a acompañar, como siempre, cada semana para hablarnos en esta píldora SASI sobre cómo prevenir en los entornos profesionales, también los entornos personales, desde una óptica
desde una visión de la nube, esa seguridad que necesitamos. Federico Tetti ha sido hoy el especialista que nos ha acompañado. Gracias, Fede, ha sido un placer escucharte nuevamente. Gracias. Un saludo. Chao. Vamos con un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues hoy tenemos un hacker en el estudio y no, lo siento, no lleva capucha. Ni la lleva puesta. Todo lo contrario, le vemos y muy bien su rostro. Lo compartimos en este caso con la audiencia en sonido. Nosotros le estamos viendo a Óscar Calvo a través de la aplicación Zoom. Se ha conectado con nosotros en directo en este Cyber After Work para hablarnos de lo que es el hacking ético, de cómo empieza en este país y de la utilidad que tiene para la sociedad. Vamos a ayudar a todos aquellos que todavía seguís pensando que un hacker es alguien malo, pues a que penséis todo lo contrario. Él es, como decimos, uno de los primeros hackers éticos de nuestro país. Tiene más de 20 años de experiencia en este terreno. Es el fundador de Microhackers y es un experto además en seguridad IoT, Internet of Things, el Internet de las cosas que comentábamos antes a propósito de los drones, ¿no? Óscar Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Así que eres hacker, Óscar. Esta de hacker ya sabes que es una palabra un poco ya... Yo soy un profesional de la seguridad informática, básicamente. Y bueno, pues llevo ya 20 añitos dedicándome de forma profesional y pues otros dedicándome de forma de aprendizaje, un poco lo que se llamaban el underground. Pero bueno, me considero un profesional de la ciberseguridad. Oye, y en esos 20 y pico años que ya llevas, antes decíamos, Óscar, al principio del programa que la tecnología va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y precisamente la seguridad y la inseguridad pues también va a esa misma velocidad, ¿no? En 20 años obviamente todo ha cambiado, especialmente seguro que en los 2 últimos años, ¿no? Si haces una vista retrospectiva un poco desde que empezaste en esto de la seguridad de la información a hoy, ¿cómo ha cambiado tanto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te abruma? ¿Qué es lo que más te da miedo? Bueno, la verdad es que no solamente en esta trayectoria de dedicarme como profesional de la ciberseguridad, sino también los inicios de mi etapa cuando empecé con ese tema, ¿no? Con este gusanillo de la ciberseguridad o del hacking que era antes, pues bueno, siempre me ha traído mucho. La verdad es que al final tenemos un poco esta vertiente de rechazar o que nos dé miedo lo desconocido, pero yo no creo que sea algo a la que hay que tener miedo, sino que lo importante es estar bien informado y tener el conocimiento suficiente para usar estas tecnologías de forma segura. Pablo. Hola, Óscar. Oye, gracias por estar con nosotros y totalmente de acuerdo con lo que dices, que no hay que tenerle miedo a lo desconocido. Y quería preguntarte un poco, ya que nos comentas que eres uno de los primeros profesionales del hacking ético de España, ¿cuáles son tus inicios un poco en el hacking y en la ciberseguridad? Sí, te voy a comentar un poco la historia en plan abuelo cebolleta, que no soy tan mayor. Nos gustan las historias, nos gustan. Ha pasado mucho tiempo y parece no tanto, bueno, yo un poco para poner a todo el mundo en contexto, también a los oyentes, yo tengo 43 años, o sea, nací en el año 79, no es tanto, no soy tan mayor, pero ha cambiado mucho todo este tema, ¿no? de la seguridad. Yo tuve la suerte de tener mi primer ordenador con 6 añitos, una Astra CPC 664 con disco de 3 pulgadas, que no de 3,5, 3 pulgadas. Y recuerdo que por mi casa, mi padre estaba escrito en unas revistas que eran Software User, y ahí fue cuando vi la primera referencia a unos hackers. No recuerdo exactamente cómo era la noticia, pero ya se hablaba acerca de unos ordenadores conectados a una red, que alguien se había vulnerado de forma remota.
Y vamos, yo eso me quedé impactadísimo, pues era a lo mejor a finales de los 80, principios de los 90. Y vamos, yo intentaba conectar mi Amstrad a internet, pero bueno, por lo que sea no era posible, ¿no? Poco a poco fue pasando el tiempo y ya entré en el mundo de las DDS entre los años 90. Bulletin Board System, igual a algún oyente le suena, que eran como un sistema de talones de anuncios en el cual ya podías compartir información con otros usuarios a través de un módem, ¿no? La diferencia con lo que tenemos hoy en día es que tú publicabas el mensaje, eso se iba propagando por diferentes nodos, igual te contestaban a las semanas, pero oye, el mensaje llegaba, ¿no? Y dentro de esas DDS había una, que era la Dark Node, que estaba en Santiago, donde se formó el primer grupo de virus de España, que era 29A, que ya los conocí posteriormente, y de hecho incluso un amigo y yo le hicimos la intro de la primera cine digital que hicieron en el año 96, y ahí ya, digamos que fue el primer acercamiento a poder conseguir información acerca de virus, hacking. Digamos que originalmente estaba todo como muy embarullado, ¿no? Como que esa información estaba toda junta. Luego, por aquella época, a mediados de los 90, ya con el módem me podía conectar a internet. De aquella recuerdo que me conectaba a CompuServe, que era carísimo, porque claro, yo vivía en Pontevedra y claro, había que llamar a Madrid, llamar interprovincial, bueno, una locura, súper caro. Pero por esa época, creo que en el año 95, no sé si algunos recordáis que Telefónica lanzó Infovía, mediante la cual ya se podía conectar a internet mediante una llamada local, que eso fue la revolución. Había que seguir pagando por uso, no había la tarifa plana como hay hoy en día, pero claro, ya podías tener internet mucho más tiempo, y quizás ahí fue cuando entramos en estos grupos, que seguro muchos conocéis, que eran los grupos de IRC, que eran canales de chat de diferentes temáticas, y yo pues me gustaba el tema de la seguridad y el hacking, y me empecé a meter en canales de hacking. Por esa época, año 96, entré en ISPAHack, y bueno, pues ya empiezas a conocer más gente, y ya te sigues adentrando más en el mundo del hacking y de la seguridad underground. Boni. Pues es interesantísimo, Óscar. Gracias por contarnos estos comienzos. Y qué diferente debía ser entonces. Bueno, por lo que nos estás contando, sin duda, muchísimas diferencias. ¿Cómo ha cambiado, en tu opinión, ese escenario, ese ámbito del hacking desde que comenzaste hasta ahora? Bueno, actualmente ya no formo parte de la escena de hacking desde hace muchos años, sino que soy un profesional de la ciberseguridad, ¿no? Desde hace muchos años. Pero sí es verdad que inicialmente, sobre todo cuando empecé a trabajar, bueno, quizás en esas épocas de hacking y cuando empecé a trabajar los primeros años como profesional de ciberseguridad, hemos pasado de lo que era la non-disclosure, que era como que es una información, que es algo limitado, que es para unos pocos, a la full disclosure que tenemos ahora mismo, ¿no? En la cual cualquiera que esté interesado en seguridad y todo esto, pues se puede conectar a internet, hay un montón de libros, de cursos, charlas, o sea, realmente en este aspecto ha cambiado muchísimo. Personalmente creo que es la evolución lógica que debe seguir el mundo de la ciberseguridad y otros temas que están tan de boga últimamente, por ejemplo, los bitcoins o lo que sea. Y es como debería ser, ¿no? La security by obscurity, esta seguridad por desconocimiento, todavía existe de forma residual, pero yo creo que está más orientado a fabricantes de hardware específicos y así, ¿no? ¿Y hacia dónde se dirige esta profesión, el del experto en seguridad informática? En los últimos años hemos oído, ¿no?, aquel mantra de que va a ser una de las profesiones del futuro. Por otro lado, que se necesita muchísima mano de obra, ¿no?, para cubrir todas las necesidades que la ciberseguridad va a dejar. Estamos hablando al mismo tiempo, como decíamos, de una sofisticación cada vez mayor de los ciberataques. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el terreno de la seguridad informática? Porque esto, como bien dices, nace desde una posición más de activismo, de conocimiento autodidacta. Hoy se va profesionalizando esa formación. Hoy es una necesidad de incorporar profesionalizadamente esta actividad en las empresas. Mañana, ¿hacia dónde se debería dirigir, en tu opinión, Óscar? Pues mira, en mi opinión, a medio plazo se dirige hacia la automatización. Es decir, pasamos desde hace 20 años en los cuales dedicábamos a lo mejor 2 horas al día en revisar vulnerabilidades para conocer, porque realmente parece mentira, pero Google no existió toda la vida y digamos que tenemos herramientas que damos por sentadas que inicialmente nosotros como profesionales de seguridad teníamos que hacer nuestras propias herramientas para poder trabajar. Entonces, hemos pasado de una profesión, al menos el tema del hacking ético, de las auditorías de seguridad, que eran como mucho más artesanales y manuales, en los cuales hasta se llegaron a hacer exploits a medida, a una cierta automatización. Ya digamos que las auditorías de hacking ético o auditorías de seguridad, pues ya hay multitud de herramientas que te ayudan a
a revisar dichas vulnerabilidades. Y también tenemos, al menos en los sistemas más tradicionales, ordenadores, portátiles, sistemas operativos, unos sistemas que automatizan la actualización de las vulnerabilidades. Entonces, yo creo que en un futuro, quizás no a corto plazo, porque es verdad que hace falta mucho profesional, pero quizás a medio y largo plazo, la seguridad sea algo tan básico como sobre todo es un concepto que me gusta más en inglés, que sabéis que hay dos palabras, que es safety y security, y son cosas diferentes. Entonces, tal como damos por defecto la seguridad física, pues también se tendría que dar por hecho esta seguridad digital también. Y hemos estado hablando antes, pues, un poquito del caso de los drones en el aeropuerto de Barajas, pero yo también he estado hablando de una vulnerabilidad sobre un router, que bueno, tiene routers, tiene webcams, todos estos dispositivos IoT que yo creo que son los grandes olvidados del mundo de la ciberseguridad y que cada día tenemos más en nuestras casas. ¿Qué es el IoT y qué peligros le ves tú al IoT? Bueno, pues el IoT, así como a grosso modo, o Internet de las Cosas, pues a ver, básicamente es una red de objetos físicos de cosas que tenemos sensores, software, en fin, multitud de tecnologías, con el objetivo de intercambiar datos con otro tipo de dispositivos a través de Internet, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de objetos, pueden ser desde objetos domésticos como cafeteras, neveras, lavadoras, coches o lo que sea, hasta sistemas empresariales como pues, un surtidor de gasolina o sensores o gestión inteligente de edificios. La verdad es que hay multitud de ejemplos que cada vez se conectarán más hasta tal punto que yo creo que lo raro en un futuro sean dispositivos que no estén conectados a Internet. O sea, básicamente esto es IoT. Entonces, peligros del IoT. Yo empezaría hablando de que el IoT aporta mucho valor. Es algo que tanto a las empresas como a los usuarios ayudan a mejorar en sus vidas cotidianas, ¿no? Lo que se puede, mediante dispositivos IoT, puedes tener café listo cuando te levantes por la mañana o tener, por ejemplo, la calefacción encendida antes de que llegues a tu casa por el trabajo. En fin, o sea, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Pero la verdad es que IoT también significa que estos mismos dispositivos que te ayudan, la nevera, la cafetera, lo que sea, también almacenan datos personales, ya que al final un dispositivo IoT es un recopilador de datos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos datos? ¿Qué hacen las empresas con estos datos? O sea, ¿podrían venderlas, a lo mejor, esta especialización o esta identificación del propio usuario a empresas más grandes? Pues eso igual también habría que hacerlo para todavía a lo mejor, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la forma en cómo vives puede estar en esos dispositivos. Por eso es tan importante pues protegerlos, ¿no? O cuidarlos al menos. De hecho, se estima que hay alrededor de 25.000 millones de dispositivos IoT en todo el mundo y a lo largo, a lo mejor, de los próximos años podemos llegar hasta los 75.000 millones de dispositivos IoT. Una auténtica barbaridad. La verdad es que es muy interesante. Cuando hablamos de IoT, ¿no? Siempre pensamos todos pues en la lavadora, en la televisión, en el asistente por voz, incluso en la nevera. Yo conocí una nevera inteligente de un buen amigo de este programa. Es una pasada la nevera. Pero claro, muchas veces se nos olvida, esos son los dispositivos domésticos, pero que las empresas también tienen muchos dispositivos del Internet of Things, ¿no? Entonces, las empresas, en este caso, Óscar, ¿cómo pueden, no sé, protegerse? ¿Qué dispositivos IoT hay en una empresa? Bueno, seguro que muchos asistentes de voz, ¿no? Pero claro, frigoríficos no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el mundo IoT dentro de la empresa? Pues mira, al final depende del tipo de empresa también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que con las modas de Bring Your Own Device, pues las empresas pueden alojar portátiles de usuario, pero también móviles de usuario, relojes inteligentes, pues como hablamos, sensores para controlar la temperatura del edificio. En función del tipo de empresa puede haber muchas variantes de elementos. Entonces, yo creo que para proteger estos elementos de una empresa, yo hablaría como de 5 puntos fundamentales, si me permitís, aunque sea a grosso modo. El problema más importante que puede tener una empresa a nivel de IoT es inventariar dichos dispositivos, tener un discovery de los dispositivos, porque incluso pasa con la informática tradicional, que hay empresas que todavía no son conscientes de la cantidad de parque que tienen de servidores portátiles o de sobremesa, y mucho menos de la cantidad de dispositivos que puede haber en su red funcionando. Entonces, quizás la parte número 1 es entender cuántos dispositivos tengo IoT en mi red, ¿no? Otro punto muy interesante para que las empresas puedan securizar estos elementos de IoT es aplicar la segmentación en la red. La segmentación consiste en dividir una red en 2 o más elementos, y esto
pues permite un control sobre el movimiento lateral de tráfico que hay entre dispositivos. Entonces, si tenemos una red que no está segmentada, donde todos los dispositivos se comunican entre sí, pues en el momento que un dispositivo sea vulnerado, eso se puede extender de forma exponencial, ¿no? Otro elemento muy importante para securizar los dispositivos IoT en empresas es adoptar prácticas de contraseñas seguras. Sabemos que muchos dispositivos IoT vienen con contraseñas débiles, que incluso son fáciles de encontrar en Internet. Entonces, en el momento que se conecte un dispositivo IoT en tu empresa, pues hay que cambiar la contraseña por defecto. Y yo creo que el último punto importante es parchear y actualizar el firmware. De hecho, lo comentabais anteriormente, porque claro, en la informática más tradicional, los sistemas operativos sí tienen elementos de autoactualización de firmware. Pero como comentaba Pablo antes, no todos los dispositivos IoT tienen tanta facilidad para actualizar dicho firmware. Por ejemplo, a veces tienes que, depende del tipo de dispositivo, ¿no? Pero, por ejemplo, un sensor, pues tienes que irte a la página del fabricante, buscar el modelo, bajarte el firmware, actualizarlo manualmente. Es decir, es más complicado y sobre todo en modelos IoT que tengan una vida con, pues de cierta longevidad, este dispositivo puede quedar obsoleto muy fácilmente, ¿no? Y por eso es importante asegurarte que los dispositivos IoT que tengas en tu empresa reciban actualizaciones de forma regular. Y en el caso de que veamos que se queda obsoleto, pues cambiarlo por uno más actualizado. Esto es muy interesante lo que comentas, Óscar, porque precisamente se viene diciendo desde hace mucho tiempo que la mayoría o muchos de los dispositivos del Internet de las cosas están, bueno, pues muy orientados a sacarlos rápido al mercado, a usabilidad, pero no se desarrollan tanto teniendo en cuenta esa seguridad por defecto. Algunos, de hecho, no permitían cambiarles ni siquiera las credenciales ni añadir aspectos básicos de seguridad. ¿Crees que está mejorando en este aspecto los dispositivos? ¿Están introduciendo medidas básicas de seguridad? ¿O qué seguridad mínima consideras que debería ser la mínima a exigir en estos dispositivos inteligentes? Bueno, realmente no es que haya un framework, o sea, realmente no hay como un estándar de seguridad de dispositivos IoT. Pero yo creo que el problema aquí radica no en que exista este estándar, sino que se obligue a que se cumpla. Y yo creo que también pasa con la informática más tradicional, ¿no? O sea, no es que tengas que cumplir el estándar para sacar el producto o cumplir una norma para alojar tus datos en la nube, lo que sea, pero el problema que tenemos hoy en seguridad, y no solo en IoT, es que las empresas no cumplan esa norma. Entonces, al final muchas empresas delegan la seguridad a pues que el usuario se preocupe, pero realmente que la empresa no implemente unos mecanismos de seguridad y que pueda ser vulnerado dicho dispositivo, no hay nada que a lo mejor obliga a la empresa a pagar, por ejemplo, una multa, ¿no? Yo sé que la gente de protección de datos está buscando o está persiguiendo ese tipo de cosas, pero yo lo que creo, más que existan normas, que yo creo que hay, que no hay un estándar como tal, por ejemplo, como puede haber en el consumo energético de los electrodomésticos, yo creo que lo que falta aquí es una obligatoriedad del cumplimiento de unas mínimas normativas de ciberseguridad para los usuarios. Si bien es cierto, por ejemplo, que hace muchos años, igual recordáis, la típica empresa de coches que tenía como una buena fama por ser segura, ¿por qué no podría haber a lo mejor esas empresas que tú tienes la certeza de que cumplan unas normas de seguridad y puedan a lo mejor dar a un usuario una mayor confianza a la hora de adquirir tal o cual producto, ya sea a nivel empresarial o a nivel particular, y al menos que compres un producto y que tengas a lo mejor una garantía que permita que pueda tener a lo mejor una vida de parcheado y de mantenimiento más larga con respecto a otros dispositivos. Oye, y hablando de microhackers, la empresa que has fundado, un poco cuál es su definición, obviamente, ¿no? Es una empresa de ciberseguridad, pero ¿qué es exactamente microhackers? ¿Qué hacéis? ¿Qué servicios ofreces, Óscar? Pues mira, Microhackers es mi proyecto, es una empresa de ciberseguridad en la que nos centramos en dispositivos industriales, SCADA y IoT. Vale, básicamente. Entonces, trabajamos ofreciendo diversos servicios de ciberseguridad, tipo hacking ético, también hacemos auditorías tradicionales también, y sobre todo también estamos creando productos para ayudar a usuarios y empresas a securizar dichos dispositivos. Vale, yo vengo de un entorno en el que trabajaba en una empresa americana de cloud y tal, y realmente pues he decidido dejar mi trabajo como ha pasado en los últimos años debido a la pandemia, no lo sé, y centrarme en este proyecto que es microhacking, ¿vale?
Realmente en MicroHackers tenemos como 3 vertientes diferenciadas, como te he comentado. Pues tenemos las auditorías de seguridad de hacking ético. La verdad es que tengo 20 años de experiencia y realmente es un trabajo que siempre me ha gustado y sigo disfrutando mucho. Me parece un trabajo muy divertido. Luego también en MicroHackers estoy trabajando como CISO as a Service, apoyando a empresas en sus necesidades de gestión de seguridad de la información. Y esto es porque hay una tendencia a la descentralización de empleados, como sabemos, una tendencia al outsourcing. Y muchas empresas subcontratan ayuda pues en forma de consultorías de forma puntual en vez de tener CISOs en plantilla. Y yo creo que cada vez va a ir a más, sobre todo para empresas que no puedan permitirse tener un gran equipo o un CISO en la plantilla, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues bueno, el desarrollo de productos de ciberseguridad centrado en IoT, inicialmente pues centrado en empresas, pero sí me gustaría poder ampliar el espectro y también poder ayudar a usuarios finales. Y, oye, en primer lugar, también que compartas un poco con nosotros esta aventura del emprendimiento, que yo creo en estos momentos y con la incertidumbre económica que adelantaba Eduardo, pues es un acto de valentía prácticamente. Pues que nos cuentes un poco tu experiencia y por qué y cómo crees que vas a llegar al IoT a las personas. ¿Cómo crees que se puede llegar un servicio de seguridad centrado en IoT para las personas, más que para las empresas? Bueno, en cuanto al emprendimiento, sobre todo en este país, es una asignatura pendiente, yo creo, pero bueno, básicamente yo trabajaba, pues como me comentaba, en esta multinacional de cloud, ¿no? Bueno, manejábamos picos de transferencia de 250 teras por segundo, o sea, una empresa grande, seria, una magnitud importante, con un buen trabajo, ayudando pues a empresas a mejorar su seguridad, incorporarlos a la nube, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre había tenido este gusanillo por ser emprendedor. Realmente yo no vengo de una familia emprendedora, o sea, no es una cosa que tengas en los genes, sino que es, bueno, cuestión de perseguir tu sueño. Y yo tenía esta necesidad de crear un proyecto para mí. Después de tantos años en el mundo de la ciberseguridad y tal, bueno, pues dije, vamos a dar el salto, ¿no? Y es un salto complejo, o sea, como analogía, yo lo compararía como la película de Matrix, ¿no? Donde Morfeo le dice a Neo, bueno, tienes 2 opciones, tienes la pastilla azul, trabajas en el mundo corporativo, tienes cierta seguridad, pagas extra, vacaciones o lo que sea, o la pastilla roja, que es, eres emprendedor, pero bueno, no tienes la incertidumbre de saber si vas a poder pagar las nóminas a fin de mes, sin vacaciones, trabajando fin de semana, pero eres el dueño de tu propio destino. Yo creo que ahí está un poco la vertiente, ¿no? Es una decisión dura, dejar un trabajo estable y bien pagado por emprender tu propio proyecto, pero yo creo que estoy haciendo una experiencia muy positiva. Estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Por cierto, no he dicho que la web es microhackers.net en inglés o microhackers.es, por si alguien quiere echar un vistazo. Bueno, pues... me comentabas por qué poner el foco en IoT. Así rápido. Bueno, pues porque es divertido, básicamente, porque a mí me gusta el cacharreo. Que si uno tiene su empresa, que se divierta al menos con ella, ¿no? Claro, bueno, a ver, después de tantos años también tengo un ordenador y aparte con tanta tendencia a elementos digitales, que si los soportes físicos para videojuegos, que los NFTs y tal, yo cada vez me siento más atraído por dispositivos físicos y su conexión a Internet. Además que creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, sin duda alguna. Bueno, pues esa es la referencia con la que nos quedamos. Microhackers.net es la empresa creada por Óscar Calvo, uno de los más reconocidos profesionales del mundo de la seguridad informática. Comenzó en el hacking ético, hoy el IoT está entre su objetivo y además que va a haber muchas cosas que hacer. Obviamente todo va a estar conectado. Te esperamos nuevamente por este programa, Óscar. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias por haberme invitado. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues la verdad es que nuestro invitado ha dejado un par y muchas más de píldoras, yo creo que muy interesantes, que sí que deberíamos poner en nuestro foco del programa para esta temporada, ¿no? Sí. Yo he apuntado 2, ¿eh? No sé cuántas habéis apuntado, seguro que bastantes más vosotros. Yo me he quedado con lo que nos decía de la automatización, ¿no? Hacia eso se va a dirigir, ¿no? La seguridad, la ciberseguridad automatizada. No es la primera vez que lo comentan aquí los expertos, ¿no? Y otra el outsourcing, ¿no? Es decir, la externalización de los servicios de ciberseguridad. Con esos me quedo yo. La verdad es que me has pisado un par de ellos, pero la verdad es que estoy de acuerdo. O sea, a ver, la automatización, como bien decía Óscar, es un pilar clave. Como él decía, pues antes igual podías estar más tiempo buscando una vulnerabilidad, quizás rascando, haciendo un exploit o un trabajo
más a medida. A día de hoy, pues el tiempo y la velocidad, como hemos dicho, manda y hay que ser muy rápido, y en este sentido, pues al menos una primera visual rápida de en qué estado está tu organización y tus dispositivos creo que es muy necesaria. Y en cuanto al outsourcing, lo llevamos diciendo un montón de tiempo. Igual que haces el outsourcing de la parte de cuentas, de presentar impuestos y de asesoría legal, la parte de ciberseguridad es algo que yo creo que todas las empresas deben ir pensando también. Igual que tienen un gestor, pues deben ir pensando también en tener un gestor de la seguridad de su organización. También es muy interesante, teniendo en cuenta que en España somos tantas y tantas pymes, al final poder externalizar un servicio que si no, no lo vas a poder tener de ninguna manera, no vas a poder tener un departamento de ciberseguridad ni un CISO, y sobre todo no vas a poder tener pues esos recursos para mantenerlo en el tiempo. Es muy interesante. Yo me quedo también de lo que ha dicho Óscar, ha hablado de IoT, que es interesantísimo y cada vez lo va a ser más, tanto para empresas como para usuarios, y ha hablado de algo que está muy relacionado con IoT, que es básico, que son los datos. ¿Qué pasa? Al final esos dispositivos IoT en sí mismos son dispositivos muy interesantes, pero lo que más hay que proteger son esos datos, porque manejan, gestionan ingentes cantidades de datos y muchos de ellos son muy sensibles, porque precisamente muchos de esos dispositivos IoT son sensores, médicos, de todo tipo. Hay que proteger esos datos, hay que proteger esos dispositivos, y por ahí tiene que ir también la ciberseguridad en este sentido. Ten en cuenta que, como decía Óscar, son recolectores de información y conectados para que se intercambie la información entre unos dispositivos y otros. ¿Cuántos tienes? Me decía Pablo, cuando decía yo, ¿qué elementos IoT hay en las empresas? Me decían, también tienen neveras viejas, pero neveras, ¿no? Bueno, alguna tendrá neveras inteligentes. Igual tiene alguna nevera inteligente. Cada vez hay más. Si tú buscas ahora dispositivos inteligentes, es que hay absolutamente de todo. Es ponerle ya un pequeño chip y ya se convierte en un dispositivo inteligente. Claro. Bueno, inteligente entre comillas. No sabemos si es inteligente. Pero por lo menos está conectado a Internet. ¿no? Conectado. Ahí está la clave, Eduardo. Lavadoras. No sé, el punto siempre, o sea, yo sé que estoy quizás con la noticia me pongo ahí un poco pesado, pero la parte del router es que a partir del router ya conectas el resto. Cierto. Llegarán también, yo creo, bombillas, todo el tema de la calefacción, los termostatos, etcétera. Hace ya mucho tiempo que Google compró Next, que yo creo que era una apuesta bastante interesante para la parte toda de domótica de las casas, persianas. Bueno, me estoy acordando ahora de persianas, de alguna charla de Raúl Siles de cómo hackeaba las persianas y tomaba el control de las persianas. Muchos elementos también de seguridad, muchas cámaras conectadas, bueno, prácticamente todas ya conectadas a Internet, muchísimos sensores que al final, si te lo interceptan y es un dispositivo que tienes para securizar tu empresa a nivel físico, pues ya estás 2 por 1, ni físico ni digital. Así que hay que protegerlo en ese sentido mucho. Y uno que tenemos todos en el salón, la tele. La tele. Precisamente. La tele, que además se le instalan aplicaciones, tiene su sistema operativo propio. De hecho, ya es difícil comprar un televisor que no sea inteligente. Sí, no. Lo tienes ahí, con su micrófono, con sus todas webcam sus a veces. todas sus funcionalidades. Pues 2 referentes, como Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, son los que os están dando las pistas sobre lo que está por venir y lo que nosotros comentaremos en este Cyber After Work cada semana, en la que os esperamos en la sintonía en directo cada lunes desde las 7 hasta las 8 de la tarde y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcasting, desde la propia página web de Capital Radio hasta, como decimos, esos repositorios de podcast que compartimos, por supuesto, con todos vosotros. Estamos abiertos a vuestros comentarios a través de las redes sociales, a través de las cuentas de Cyber After Work y, por supuesto, del programa After Work que alberga este sensacional espacio, afterwork@capitalradio.es. Nos vemos el próximo lunes, que por cierto tendremos un invitado muy interesante, ¿no? Sí, por supuesto, como todos los lunes. Bueno, es que iba a dar pistas, ¿Cuándo no? Bueno, dale pistas tú, Edu. ¿Ayuntamiento de Madrid? No, creo que era más Panda. Ayuntamiento de Madrid será el siguiente. Sí, es verdad que la semana que viene tenemos nuestros amigos de Panda, que hemos lo había olvidado. adelantado 2 semanas. Sí, es verdad, tienes razón. Bueno, Exactamente. Y Ayuntamiento de Madrid. Exactamente. Panda Software estará con nosotros, Panda Security. Nosotros, eso, hasta entonces nos vamos. Adiós, amigos, adiós. Adiós.